Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Agradezco al Dios Todopoderoso esta linda oportunidad que me concede poder llegar a usted a través de este medio. De verdad que para mí es motivo de mucha alegría, de mucho gozo, el que Dios me conceda este privilegio. Voy a invitarle para que elevemos una oración al Señor, que esta palabra que hoy voy a compartir con ustedes pueda ser de bendición para su alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Señor Dios Todopoderoso, yo te alabo con todo mi corazón, te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti. Tú eres el único Señor digno de ser glorificado, digno de ser amado. Señor, te doy gracias por esta hora, por este momento que me concedes, poder, Dios mío, exponer tu palabra, llegar a tantas vidas necesitadas. Espíritu Santo, yo te ruego que lleve esta palabra al corazón de las personas para levantar al que está caído, para sostener al débil, Señor, pero también para salvar a aquel que necesita salvación. Señor, esta palabra sea salud para el enfermo, sea liberación para el cautivo. Yo te lo ruego, Padre, por los méritos de Cristo, mi Señor. Toma mi mente, toma todo mi ser en tus manos y permite que seas tú quien hable a través de mi vida para bendición de los oyentes. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Quiero leer la Biblia en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 22, versículos. Voy a leer unos 2 versículos. El verso 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntó con él todos los afligidos y todos los que estaban enlutados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Amén. Voy a predicar hoy sobre el tema solo para los que viven en la cueva. Solo para los que viven en la cueva. Posiblemente pueda dirigir esta palabra para un liderazgo que esté bajo presión, o para la vida de muchas personas que pueden encontrarse en una presión como la presión que tuvo que experimentar el rey David. Alguien dijo que no puede controlar lo que pasa alrededor tuyo, pero sí puede controlar lo que sucede dentro de ti. Posiblemente una persona, cualquiera de nosotros, nos quedaría muy difícil controlar todo lo que ocurra, lo que pase a nuestro alrededor. Pero lo que sí nos queda, con toda la posibilidad, nos puede quedar fácil, es controlar lo que sucede dentro de nuestra propia vida. Por eso, en esta narrativa bíblica, quienes aproxima
o quien se aproxima a la vida de David desde una perspectiva de crisis, porque David es un hombre que aquí, cuando miramos la palabra, pues nos está diciendo que David se está aproximando, y no solamente aproximando, ha entrado en una crisis que la podemos ver en el transcurso del estudio de la palabra. Y por esa causa, pues vamos a mirar estos versículos de la palabra. El versículo dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y dice la escritura: y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo, dice la escritura, como 400 hombres. Allí, en esta cueva, encontramos a David en el momento más oscuro de su vida y en su peregrinar por el camino al reinado. Cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura y miramos la vida de tantos hombres que surgieron, que fueron grandes hombres y que ha quedado plasmado en las Sagradas Escrituras el testimonio de ellos, nosotros podemos decir: qué bueno, qué hermoso que estos hombres hayan surgido. Pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor y nos damos cuenta los momentos tan difíciles por los cuales estos hombres tuvieron que atravesar, entonces ya el panorama de nuestra manera de mirar las cosas fáciles cambia. ¿Por qué razón le digo esto? Porque cuando alguien ve a un hombre de Dios, que Dios lo ha prosperado, que Dios lo ha levantado, a la gente le es fácil decir: pues qué dicha es estar en la posición en la que se encuentra, porque tiene muchas amistades, mucha gente lo sigue, mucha gente está con él. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de la condición por la cual ese hombre o esa mujer ha tenido que pasar, entonces uno ya puede mirar las cosas desde otro modo de pensar y entender que para llegar a tener éxito en la vida hay que pasar por los momentos difíciles. Este es el momento en el que David se encuentra en la cueva de Adulán. Así que este mensaje en esta oportunidad es para todos aquellos que habitan en esos momentos, en esa cueva de Adulán. Porque cada uno de nosotros, entiéndalo usted, que cada uno de nosotros pasamos por esos momentos de la cueva de Adulán. La forma en que expresamos los principios es a través de tres grandes preguntas que surgen en el estudio. Y yo quiero que usted preste su atención, preste su sentido, porque sin lugar a duda sé que Dios tratará con su vida y Dios tratará con mi vida. La pregunta es: ¿cuáles son los problemas que nos llevan a la cueva de Adulán? Esa pregunta
Posiblemente en este momento usted se la formule. Puede ser que usted se haga otra pregunta: ¿cómo enfrentar la cueva de Adulán? Pero una tercera pregunta: gloria al Señor, ¿qué aprendemos de la cueva de Adulán? Pues Dios en su misericordia nos va a ayudar para en este día aprender de esta palabra, esperando que cada uno de nosotros respondamos a lo que Dios quiere de nuestra vida. Primeramente, o la primera pregunta que puede estar aquí es: ¿qué nos lleva a la cueva de Adulán? El versículo 22 del capítulo 20 del primer libro de Samuel dice: mas si yo dijere al muchacho, he aquí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Una de las cosas que debemos entender es que en este tiempo hubo grande relación de parte de Dios. Además de haber una relación con Dios, hubo una revelación de parte de Dios. Según algunos eruditos del Antiguo Testamento lo mencionan, que fue en esta época en el cual David escribió los Salmos 142, Salmo 57 y el Salmo 34. En esos días, cuando David se encontraba allí en la cueva de Adulán. O sea, mientras David estaba en ese momento oscuro de su vida, allí la revelación de Dios llegó para traerle la inspiración de estos salmos, que cuando usted y yo los leemos nos sentimos inspirados, nos sentimos movidos, le alabamos, le honramos y decimos: qué grande es Dios para nuestra vida. Es el momento mayor, porque cuando miramos el Salmo 142, es el momento de mayor dificultad para David. Así que es importante ubicarnos un poquito más adelante en este salmo. Pero antes debemos analizar algunas cosas que habían ocurrido a David. Y eso lo analizaremos a través de la palabra. Primero, David se sentía traicionado. Él está bajo la autoridad de un jefe que era el rey Saúl. Pero este jefe estaba loco, estaba desequilibrado, estaba en una condición terrible. Además de estar loco, desequilibrado, estaba endemoniado. Así lo presenta la palabra del Señor. Por alguna razón, Saúl ha llegado a creer que David es una amenaza para él. Pero para David, yo considero que para David el empleado más fiel que tenía Saúl era este hombre, como lo describe el capítulo 18, versículos 5 y 6, que dice la palabra: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era apto a los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando,
para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Eso demuestra que Dios estaba con David, y David era un hombre sumiso a su Señor. David era un hombre que nunca cavilaba en su corazón mal contra Saúl. Mas sin embargo, Saúl lo tenía a él, lo veía como una amenaza para su vida. Era muy triste pensar que un jefe sospechara de él, porque una de las cosas más duras de la vida en un líder, en una persona, es pensar de su efectividad y de su fidelidad, y que siendo la persona fiel efectivamente ante su Señor, lo vean como una sospecha y traten de destruirlo. Eso es algo muy duro para cualquier hombre, para cualquier mujer. Imagínense usted como un líder, como una persona que está liderando. Yo le hablo en el término, por ejemplo, de la iglesia del Señor. Que usted sea un líder que está esmerándose por trabajar en la obra, por hacer que las almas se conviertan, y las demás personas lo vean a usted como una amenaza. Los que están observando vean que usted va a ser una amenaza y piensen que usted les va a quitar el lugar donde ellos están. Eso para mí, yo considero que era muy triste en la vida de David. Pero algo más, David también se sentía incompetente. No solamente por la traición, sino que él se siente incompetente. Él ya no puede hacer frente al problema. Hay dos tipos de incompetencia. La primera es cuando yo no tengo los conocimientos para enfrentar el reto que se me pone por delante. La solución a este tipo de incompetencia es simplemente adquirir las capacidades que necesito para enfrentar el problema. Esa es la solución para ese tipo de incompetencia. O sea, si a mí o a usted se le delega algo que usted no tiene la capacidad, pues vamos a buscar la manera. Somos incompetentes, estamos en esta situación, pero vamos a buscar la manera cómo vamos a superarla. Pero hay otro tipo de incompetencia, y es cuando, a pesar de las habilidades y las capacidades, yo no puedo manejar el problema. O sea, ¿por qué no lo puedo? Porque se sale de mis manos y de mis capacidades. Y ese problema lo considero aún más serio cuando uno no puede manejar la situación. Cuando se le salen de las manos a uno las cosas y uno puede decir: ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hago en esta situación? Posiblemente usted sea un líder, sea un cristiano, sea una persona que en este momento esté atravesando ese momento. Y estés preguntándose: ¿y ahora qué hago con todo esto que se ha venido sobre mí? ¿De qué manera puedo solucionarlo? Esa era la condición en la cual se encontraba David. En ese momento que me doy por vencido, en ese momento debo, al darme por vencido, la decisión es renunciar. Y mire que esa actitud, esa condición, esa incompetencia, muchas veces hemos pasado por esos momentos. Usted como un líder, usted como un cristiano, usted como una persona que está frente, posiblemente sea un pastor. ¿Cuántas veces los problemas se han venido en contra tuya? Y usted dice: este problema se me salió de la mano, no puedo. Definitivamente la decisión que tomo en este instante
es salirme de este lugar, es entregar la credencial, es dejar la iglesia, es abrirme para otro lado, salir corriendo porque el problema se salió de mi mano. Sin embargo, este tipo de incompetencia muchas veces proviene de Dios. Y eso es lo que muchas veces uno desconoce, porque cuando estamos en esos problemas no queremos ni siquiera pensar que sea Dios el que está metiéndonos en este momento en el cual usted de pronto dice: yo no tengo por qué estar atravesando estas circunstancias. Yo le digo y le hablo esto porque son experiencias vividas en mi propia vida. He pasado esos momentos cuando yo he llegado a pensar: definitivamente me equivoqué de llamado. Este no era lo que Dios quería que yo hiciera. Yo mismo he pasado por esos momentos. Por eso, si yo le hablo a usted esta palabra, no le estoy hablando de pronto teóricamente, es porque hemos caminado un camino, y en este camino que vamos caminando nos hemos encontrado en esos momentos de incompetencia, cuando hemos dicho definitivamente: hasta aquí llegó mi vida. Pero cuando nos damos cuenta que es Dios el que nos tiene en esto. Porque yo le cuento, por ejemplo, yo recuerdo que hace muchos años, por allá en el año 82, pastoreando una iglesia en el departamento del Huila, y habiéndose venido dificultades de pronto de mi vida iniciando, y uno mira los problemas tan grandes que uno dice definitivamente, y yo llegué a un momento de decir: definitivamente yo no sirvo para esto. Y mi decisión fue entregar la iglesia. Yo entrego, mejor me voy a trabajar, colaboro en algo otra cosa, menos en la predicación, porque el problema para mí lo miraba como un gigante. Pero cuando yo llegué, tomé la decisión un día domingo, yo dije: hoy es el último culto que voy a predicar como pastor. Voy a entregar la iglesia, y me fui para la ciudad de Neiva. Yo dije: le entrego la iglesia, le digo al hermano Álvaro Garavito que reciba la iglesia, mejor yo me voy a trabajar, a colaborar. Pero cuando llegué ese domingo en la tarde, el templo en Neiva estaba lleno, el culto ya había empezado. Había solo un lugar, una sillita al pie de la puerta, allá en la parte de atrás. Y ahí, en ese puestico que había, entré y me arrodillé. El culto inició bajo una bendición poderosa de Dios. Estaba Dios manifestado. Y Dios tomó a una persona, la llevó donde yo estaba. Cuando yo sentí fue que puso sus manos sobre mí, y Dios comenzó a hablarme en una profecía. Y Dios inició hablándome, diciéndome: con que vienes a entregar mi obra, como si mi siervo fuera el que lo hubiera llamado. Y Dios comenzó a tratar con mi vida, a hablarme de sus planes, de sus propósitos. Y yo le digo una cosa: en esa cueva de Adulán en la cual yo me encontraba, de ahí, de ese culto, Dios me hizo entender que todo esto que estaba pasando era de parte de Dios para bendecir mi vida. Por eso, si les predico esta palabra, no es porque a uno le hayan contado o lo haya escuchado de otras personas que les ha surgido. Es que vamos caminando un camino y nos encontramos en momentos, con esos momentos oscuros de nuestra vida, con esa incompetencia, cuando hemos pensado que definitivamente no servimos para nada, pero allí la mano de Dios ha estado con nosotros. ¿Por qué la Escritura dice que cuando somos fuertes, o mejor,
la Escritura dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Así lo dice, gloria al Señor, el apóstol Pablo, hablando en la segunda carta, el capítulo 12, versículos 7 al 9. Dios muchas veces nos lleva a ese camino de incompetencia para mostrarnos que la promesa de Él, por ejemplo, en el caso de David, la promesa que Dios le había hecho de ser rey en Israel, dependía de su poder y no de su habilidad. La promesa que Dios te ha hecho a usted, eso depende de Dios y no de las habilidades suyas. En tercer lugar, David también estaba herido emocionalmente. Si nos vamos de pronto a unos versos más atrás, en el capítulo 20, el verso 41, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y mire que esa palabra, y David lloró más, yo me hago la pregunta, ¿a qué se refiere? Y encuentro que David acaba de perder lo único bueno y lo mejor que todavía le quedaba en su antiguo trabajo. ¿Qué era? Él ha perdido a su amigo Jonatán. Un hombre íntegro, una amistad íntegra, que habían jurado una lealtad de amistad, habían hecho un pacto de unidad y era fiel el uno al otro. Pero ahora él siente esta situación de que ha perdido lo único que le quedaba bueno en la tierra. Humanamente hablando, David lo ha perdido. Una de las cosas que nos hace descender a la cueva de Adulán es precisamente el costo emocional que pagamos con las personas que queremos y que amamos. Cuando nosotros de pronto tenemos tanta amistad con las personas y es una amistad que usted posiblemente la ha ofrecido, una amistad sincera a esa persona, y perderla, esto es duro para cualquier persona. No hay peor cosa que perder a alguien que uno ama. Yo, por ejemplo, considero cuántas personas, hablando en la vida conyugal, en la vida de pareja, cuántas personas han perdido a su cónyuge, a quien amaban, a quien le habían ofrecido y en quien tenían confianza, pero se dan cuenta que un día cualquiera, ya sea el hombre o sea la mujer, le han fallado, lo han traicionado, han sido desleales. Eso es duro para cualquier hombre, para cualquier mujer. Y considero que es una de las traiciones que cualquier persona, cualquier hombre o mujer se siente destruida. Y la persona dice, ¿y por qué este o por qué esta me ha sido infiel? Si yo he sido íntegro, he procurado amarle, obedecerle, he procurado vivir una vida bien y ahora me han traicionado. Es posible que esta palabra esté llegando y esté siendo enviada para personas que están atravesando sentimentalmente, han sido heridas porque se han sentido traicionadas por aquel hombre o por aquella mujer a quien tanto ha amado.
Y mire, David acababa de perder. De pronto no a otra persona, acaba de perder a su mejor amigo. Esto para David era un momento muy difícil. Pero no solamente se queda aquí, David también se desgasta espiritualmente. En el capítulo 21 encontramos que él va huyendo, y cuando el sacerdote Abiatar le pregunta ¿qué anda haciendo?, David comete un error, y es que él se interesa en mantener su imagen de que nada está ocurriendo, y él lo hace mintiendo. Esa mentira luego le costará la vida a 85 sacerdotes. Todo lo que va ocurriendo sencillamente porque él quería salir adelante, saber y no dar a entender a nadie que tenía problemas. La pregunta es, ¿por qué no se le dijo la verdad al hombre de Dios? ¿Por qué mentir? ¿Por qué no decir? Porque muchas veces, hermano, hay personas que tienen problemas, que muchas veces llegan a la iglesia, nos encontramos en la casa donde viven, en cualquier parte donde estemos, y le preguntamos a la persona, ¿cómo estás? Y la respuesta de la persona es bien, bien. Porque toda persona tiene esa respuesta en sus labios. Puede hacer que la persona esté destrozada, puede hacer que la persona esté en situaciones espirituales, hermano y amigo, que ya no puede. Mas sin embargo, cuando se le pregunta ¿cómo estás?, dicen bien. ¿Por qué no decir que tengo problemas y que necesito ayuda? ¿Por qué cuando estamos atravesando esos momentos difíciles, por qué no ser sincero y decir yo necesito que me ayude, estoy atravesando esta circunstancia? Mire cuántas personas niegan su necesidad. Y mire, por negar su necesidad, entonces no pueden ser sanas. No pueden ser sanadas emocionalmente, porque si alguien en el momento de la situación que atraviesa pudiera hablar con su pastor, con la persona de confianza, y decirle, hermano, me atravieso por estos momentos trágicos de mi vida, yo necesito que me ayude. Yo recuerdo que hace años, estando en una de las iglesias que Dios me ha concedido pastorear, estábamos en un ayuno, y a ese ayuno fue un pastor para estar con nosotros en el ayuno en la iglesia. Y este pastor, después de que oramos, me senté a estudiar la Biblia, se acercó a mí, lo saludé, y este hombre me dijo, hermano Arnulfo, me acerco a usted porque usted es mi amigo y quiero que me ayude. Y este hombre me decía, pastor, estoy atravesando uno de los momentos más oscuros en mi vida, como cristiano, pero también como predicador, como pastor. Estoy atravesando, considero, ese momento más oscuro de mi vida. Y yo le pregunté a este pastor, ¿y qué le pasa? Y él dice, pastor, estoy atravesando por un momento de presión, de tentación, donde el diablo quiere, y es que yo escucho la voz del diablo que me dice que le sea infiel a mi esposa. Y yo no quiero, yo le digo a Dios que prefiero morirme antes de pecar contra Él. Pero es una presión, es una lucha que tengo día y noche. Paso los días ayunando, orando, clamando por esta situación.
pero el problema sigue vigente. Y él me decía, puso la mano en mi hombro y me dijo: pastor, ayúdeme en este momento. Y yo sentí en mi vida como si el problema fuera mío. Sentí una agonía en mi ser, en mi vida. Levanté mis manos al Señor, comencé a interceder por este hombre, porque es un hombre de Dios, a suplicarle a Dios. Yo le dije: Dios, hoy necesito que tú hagas algo con la vida de mi hermano. Y comenzamos a orar. Pienso que por lo menos media hora pasamos ahí clamando, pero un clamor que yo sentía que salía de lo profundo de mi corazón. Ese día Dios libertó a ese hombre. Una semana después me llamó y me dijo: hermano Arnulfo, cuánto le agradezco por esa oración, pero también por esas palabras que salieron de sus labios para darme la orientación para orar por mí, porque Dios desde ese momento me hizo libre. ¿Cuántas personas en este mismo momento pueden estar atravesando esos momentos de presión en tu vida, cuando tú te sientes entre la espada y la pared? Pero yo quiero decirle, esta palabra es para ti. Cuando las personas niegan su necesidad, entonces no pueden ser sanadas, difícilmente. Pero Dios está de parte nuestra. En muchos lugares la gente vive enmascarada. La gente vive aparentando. Y la manera de aparentar es que no tienen ningún problema. Y no como están aparentando que no tienen ningún problema. Mire cuántos hogares mantienen peleando, mantienen agarrados diariamente, pero cuando el pastor llega a la casa a visitarlo, usted escucha la expresión de ese hombre que le dice: mi cielo, mi mamita, mi amor, la vida de mi alma, venga, atienda al pastor. Y si es ella, lo mismo, pero se van y siguen en la misma guerra. ¿Por qué? Porque tienen una máscara de apariencia. Están aparentando no tener ningún problema y no quieren mostrarse que son humanos. No quieren mostrarse que pecan, que tienen necesidades. Pero hoy esta palabra está llegando, y esta palabra Dios la envía para que usted reaccione, no oculte las cosas. Dios quiere que usted y yo seamos sinceros, dejemos el orgullo, lo que no nos quiere dejar ver lo que realmente somos, y queremos aparentar enmascaradamente. Es cierto que yo debo tener un vocabulario de fe, claro. Eso yo debo tenerlo, y yo siempre debo confesar la victoria. Pero si tengo problemas y hay personas a las cuales, por ejemplo, el pastor, que debe ser una persona de confianza del creyente, porque el creyente, si sabe que su pastor es un hombre de Dios, no tiene por qué haber desconfianza. No tiene por qué pensar que si le cuento que él va a seguir regándole el cuento a uno y a otro, porque un hombre de carácter, un pastor que tiene carácter, no anda chismeando a nadie. Pero muchas veces debo mostrar mi lado humano. Usted y yo somos humanos, y como humanos fracasamos a veces, hermano. Atravesamos esos momentos difíciles, pero Dios nos quiere ayudar. Sobre todo, hermano, en el liderazgo. ¿Cuántos líderes? ¿Por qué no decirlo? ¿Cuántos pastores tienen problemas en sus hogares? Tienen problemas con su esposa, con sus hijos. Pero usted muestra una cara de apariencia. Porque usted dice, si se dan cuenta, los que Dios ha puesto
por encima de nosotros, nuestros líderes, las personas que Dios ha puesto sobre nosotros. Usted de pronto dice: me van a quitar el liderazgo, me van a quitar la iglesia, y ahora yo qué voy a hacer. Entonces se trata de aparentar lo que no se vive. Y ese es el fracaso de mucho pastor, de mucho líder. Esa es la condición que mucha gente vive. Pero esta palabra Dios la está dando para que usted reaccione. Mire, el liderazgo donde mucha gente acostumbra a mostrarse, de pronto a mostrarse a aquellos que están a su cuidado y aparentan mostrarse sin ningún problema. Y la gente piensa, la gente dice: no, si ese es el líder, ese no tiene problemas, porque queremos aparentar. Pero yo digo: no, esa no es la realidad. Yo he decidido ser humano y aferrarme a las promesas de Dios cuando me sienta de pronto en esos momentos emproblemado, cuando hayan esos momentos difíciles. Yo tengo que entender que hay personas que Dios ha puesto y que debemos confiar. Hablemos con ellos. Dios los puede utilizar para darnos una orientación, porque nosotros queremos ser triunfantes. Pero algo más ocurre. David comete decisiones en la carne. Dice el pasaje que David se fue a Aquís, rey de Gad. Y usted se podrá hacer la pregunta: ¿y dónde queda eso? ¿Sabe qué? Queda entre los filisteos. Allí los filisteos, donde la tierra donde era Gad, era precisamente de allá venían los filisteos. Los gigantes. Es la tierra de Goliat, el enemigo que venció o que fue vencido por David. Este gigante, la palabra dice que era de la tierra de Gad. Esa es la tierra de Goliat. Entonces, una cosa que se ve en el pasaje es que la carnalidad es tomar el control de la vida de uno mismo. Cuando nosotros nos dejamos dominar por la carne, por nosotros, y queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro acomodo, hermano, resultamos en problemados, en cosas, hermano, que aún nosotros no nos imaginamos. Es decir, hermano, cuando nosotros ponemos en el centro de nuestra vida el yo y no a Dios, ahí está el problema. David ha perdido la perspectiva de quién es, de lo que Dios dijo que sería. Él ha perdido en ese momento. Y mire, note lo que dice en el versículo 3 del capítulo 22. Dice: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Mire esa palabra, considérala. Usted que está oyendo, usted que está viendo, considere esta palabra: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y usted se preguntará, yo me pregunto, ¿cómo así? ¿Cómo así que David no sabía lo que Dios iba a hacer de él? Es que yo me pregunto, ¿es que él no sabía? Claro, él sabía. Así como usted que me está mirando, usted sabe lo que Dios ha dicho que hará de su vida. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: yo voy a hacer de ti un hombre, voy a hacer de ti una mujer útil, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar un liderazgo, voy a levantar una congregación a través de ti? ¿No se lo ha dicho Dios muchas veces?
Entonces, ¿por qué estás preguntando como David? Voy a ver qué me dice Dios, a ver qué será de mi vida. Me voy a la convención, me voy a la confraternidad, a ver qué me dice Dios sobre mi futuro. O si no, yo mejor entrego. Ese problema ocurre. ¿Era que David no sabía lo que Dios tenía con él? Yo pienso que sí. Dios le había dicho que sería rey. ¿Cómo lo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar esto? ¿Cómo va a olvidar que Dios tenía un propósito con él? Pastor, usted que está pensando en entregar la obra, usted ha olvidado que Dios tiene un propósito con su vida. Usted se ha olvidado. ¿Por qué? Porque se ha puesto a andar en la carne, a pensar: a mí no me elogia nadie, a mí nadie me dice nada, nadie me tiene en cuenta, estoy por aquí olvidado. ¿No es esa la condición de mucha gente? Pero Dios está aquí con nosotros. Luego note lo que dice el verso 12: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Mire esa palabra, analízala usted que está viendo, analice esa palabra que dice: tuvo gran temor. Y sabe una cosa, uno tiene temor cuando quita la vista de Dios y la pone en las circunstancias. Cuando uno quita la mirada de Dios y pone su mirada en el problema, en las circunstancias, entonces el temor nos agobia y nosotros decimos: ¿y ahora qué hacemos? Atravesamos los momentos difíciles, oímos los rumores de la gente, pero el hombre de Dios no puede escuchar rumores de la gente. Usted y yo tenemos que mirar a Dios, porque es Dios el que ha prometido estar con nosotros. ¿Sabe cómo termina David? Terminó comparándose como lo que no es. Dios lo había llamado al rey a ser el rey, a ubicarlo, a ponerlo como rey, y ahora parece, hermano, una persona que está jugando, una persona que ha dejado de... Aquí lo vemos que David está chorreando saliva. Lo vemos, gloria al Señor, que de su boca está chorreando, está pintando paredes en Filistea. Está andando como, yo pienso, hermano, como lo dijo el rey, como un loco más. Está atravesando esos momentos. Mire, cuando perdemos la perspectiva, terminamos en la carne y luego nos determinamos y terminamos en forma, hermano, a las que Dios no nos ha llamado. ¿Cómo está usted caminando? ¿Cómo está usted sirviendo? De pronto usted, por haber perdido, por vivir en la carne, por vivir la condición, te has desequilibrado, estás en el lugar equivocado, porque has querido hacer las cosas que le han venido a su mente a hacer. Estaba pastoreando una congregación, posiblemente en el campo o en el barrio más humilde de la ciudad. Pero a usted le dijeron que había una forma de irse allá a un barrio más hermoso, más bonito, de más alta categoría. Y usted dijo: yo entrego aquí y me voy para allá. Y allá donde estás atravesando esos momentos y a punto hasta de entregar la obra. ¿Por qué? Porque te has dejado guiar por la carne y no por Dios. Actuemos en la voluntad de Dios. En segundo lugar, la segunda pregunta que nos conviene hacernos es: ¿cómo enfrentamos la cueva de Adulán? Y es una pregunta que yo pienso que es importante en este momento que usted se la formule a sí mismo y se pregunte:
cómo enfrentamos la cueva de Adulán. El Salmo 142 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Aquí David se enfrenta, según el Salmo 142, de una manera interesante. ¿Por qué le digo? Primero, David conoce a Dios nuevamente. Si vemos todo el Salmo, encontramos solo pronombres. Tú me conoces, tú sabes mi camino, tú ves mis enemigos. O sea, David nombra a Dios varias veces en este Salmo. Parece ser que quiere volver a conocer a Dios que le había prometido, a ese mismo Dios que le había prometido hace algunos años atrás. Él quiere volver a conocerlo, y allí es donde debemos empezar a volver a tener una relación con Dios. ¿Qué hace David? Apela a su favor. David le pide a Dios en casi unas 7 veces que haga algo por él, y le pide que le ayude, que venza a sus enemigos, que tome venganza, que le refugie en sus manos. Solo el favor de Dios nos hará salir adelante. Escuche, solo el favor de Dios nos hará salir adelante. ¿Qué más hace David? Mira, porque lo que nosotros debemos mirar es cómo mirar a Dios, o cómo Dios mira mejor. Cómo Dios mira. Si notamos, el Salmo vuelve a mostrar lo que Dios promete y cómo ve la situación de David. Y debemos retornar, debemos pensar, debemos retomar los lentes de Dios en nuestra vida y mirar las cosas como Él las ve. O sea, mirar las cosas, Dios las ve con visión. Y podemos nosotros ver como Dios las ve y salir adelante. Cuando nosotros recobramos la visión, esa visión que se ha perdido, porque pensamos que estamos solos y que somos nosotros los que estamos haciendo. No, Señor, si algo somos es por la gran misericordia de Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué más hay que hacer? Hay que buscar ser de bendición. Si miramos el versículo 7 del Salmo, dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Mire la palabra, cómo nos edifica, cómo nos instruye, cómo Dios es tan bueno, tan real. Mire, la palabra alabar
aquí va más allá de un canto, de un testimonio en la iglesia o de 2 o 3 minutos. Esa palabra alabar va más allá. El término habla de ministrar a otros con la persona de Dios y animar a otros, porque Dios nos ha sido favorable, porque Dios nos ha sido propicio. David anticipa que muchas personas llegan donde él y podrá ayudarles después que salga de la cueva de Adulán. David está anticipando esto. Él está hablando y él dice: Dios ha permitido que esté en esta situación, pero después de salir de esto podré ayudar a otros que se pueden estar encontrando en esa cueva de Adulán. ¿Qué más hace David? Intenta, y lo que hace él es entrar en la fuerza de Dios. David llegó al momento en que entrega su carga a Dios. ¿Sabe? Y ahí nos podemos preguntar: ¿cuándo descansó Jesús en la cruz? ¿Cuándo descansó? ¿Sabe cuándo? Cuando Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa carga que Jesús llevaba, que era el pecado suyo y el pecado mío, estaba sobre el Señor. Pero cuando el Señor le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, allí tuvo un momento en el que el Señor se rindió en las manos y en las fuerzas de su Padre. Allí, en ese momento, eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de usted y lo que Dios espera de mí. Quizá ha llegado el tiempo de rendirse en las manos de Dios para que Él tome su espíritu, para que Él restaure y para que resucite después de 3 días, sea de una manera especial. Observemos la victoria por la fe. ¿Por qué razón? Mire, al final David termina con una nota de fe. ¿Cuál es esa nota de fe? Él dice: tú me serás propicio. Esa es una nota de fe. Tú me serás propicio. Usted recuerda que hay un salmo cuando David dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero hay una respuesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso, ahora sí, todas las características forman ese acróstico cambio, y eso es lo que resulta, lo que miramos que sucede en nuestra vida cuando llegamos a la cueva, en los lugares donde Dios nos cambia, en los lugares donde usted dice verdaderamente: ahora sí he sentido que Dios ha cambiado mi vida, soy un hombre diferente, porque ha llegado el momento en el cual te has encontrado con Dios. La tercera pregunta es: ¿qué sacamos de la cueva de Adulán? David escribe también el Salmo 34, y lo escribe precisamente en ese momento cuando él estaba en esta oscura vida, en este oscuro momento de su vida. Allí ya tiene un grupo de personas que lo siguen. Entonces el Salmo es una charla
motivacional para esos seguidores de David, porque ya hay un grupo de personas que van siguiendo a David, y ahora David puede predicar y enseñar, porque ya no solo es teoría, sino que también es vida. David sabe, ya no les voy a hablar de una historia ficticia, ya les voy a hablar de práctica, de vida, de vivencia, como hace, hermano, ese discurso que fue precisamente una motivación. Y mire, a los afligidos les dice: probad y ved que es bueno Jehová, que bueno es el Señor. Porque allí habían llegado muchos afligidos, endeudados, con problemas. Entonces a esos afligidos les dice: probad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, o sea, bienaventurado el hombre que confía en él. Bienaventurado, dichoso el hombre que se refugia en él. Y en el versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso es el hombre que confía en él. Pero ¿qué más hace? A los endeudados les dice: temed al Señor vosotros todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. A los descontentos les dice esa palabra: los leoncillos necesitan, ellos tienen hambre, sufren necesidades, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Finalmente, a todo el grupo le dice en una forma, en una manera tan hermosa, de un discurso resumido, les dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué bueno es el Señor, qué hermoso es Dios. Yo quiero concluir este mensaje diciéndole a usted: quizá usted se encuentre en una cueva en este momento, pero no hay que tener temor. Quizá usted se encuentre, si estás en una cueva, es de parte de Dios, y Él te va a sacar del lugar donde tú estás. Esa cueva donde estás, ese problema, esa dificultad, donde usted dice: y aquí se acabó todo para mi vida. Yo quiero decirle: no, Dios es el que tiene la última palabra, y en este momento la palabra la tiene Dios para tu vida, porque Dios quiere levantarte. Dios quiere prosperarte. Lo más grande es conocer a Dios, y la forma diferente y fresca, hermano, porque Dios trae a nuestra vida alegría. La gente llegará a usted y lo seguirán cuando usted comprenda que estás en el momento oscuro, en la cueva en que te encuentras, pero que Dios te va a sacar. Entonces la gente va a venir a usted, lo van a seguir, y los que lleguen podrán ser los amargados, podrán ser los endeudados, los afligidos, pero luego ellos se convertirán en los más grandes hombres de David. Ellos se convertirán en el ejército, en los soldados más valientes. Mire, esa gente que va a venir a usted allí a la iglesia donde usted está, puede hacer que estén amargados, endeudados, con problemas, pero Dios los va a convertir en una bendición para tu vida. Por eso en este instante yo te invito ahí donde usted está, si usted puede levantar sus manos a Dios. Yo voy a orar en este momento. Padre celestial que estás en el cielo, tu presencia es una realidad. Esta palabra es verdadera. Espíritu Santo, esta palabra levantará la vida de muchos.
Oh Padre celestial, yo te alabo, te bendigo, te exalto y te doy la gloria. Te digo, Dios, tú eres fiel, tú eres verdadero. Padre, cuántos están en la cueva de la enfermedad, pero en este instante envío la palabra de sanidad a los cuerpos y declaro por esta palabra milagros obrados, sanidades obradas, liberación en las vidas, los pecadores convertidos a ti, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios.